Nunca imaginé que mi vida terminaría convertida en un campo de batalla emocional, mucho menos que la persona a la que le entregué mis mejores años fuera capaz de destruirme en el momento más vulnerable de mi existencia. Mi nombre es Valeria, y esta es la historia de cómo el hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad me abandonó, cuando más necesitaba de su amor. Todo comenzó el día en que recibí la noticia que me destrozó el alma: cáncer. El médico me lo dijo con esa frialdad profesional que intentan disfrazar con sonrisas tristes. Recuerdo que, al salir de la consulta, lo primero que hice fue llamar a Marcos, mi esposo. Su respuesta fue tan seca que sentí que la enfermedad no era lo único que me estaba matando. Otra vez exagerando, Valeria. Seguro será algo pasajero, me dijo antes de cortar la llamada. Volví a casa temblando, con las piernas débiles y el corazón roto. Durante días traté de disimular mi dolor físico y emocional. Cocinaba para él, lavaba su ropa, intentaba mantener la casa impecable, todo para que no tuviera razones para alejarse más de lo que ya estaba. Pero él ya no me miraba como antes. Su celular siempre boca abajo. Salía por las noches. Regresaba con el aroma a un perfume que no era mío. Y lo peor, las excusas cada vez más torpes. Una tarde, mientras recogía su ropa del suelo de la habitación, su teléfono vibró. No suelo invadir su privacidad, pero ese día algo en mí estalló. Tomé el celular y leí un mensaje que me heló la sangre. Te extraño, amor. No puedo esperar a que estés aquí conmigo esta noche. El remitente, Camila, una mujer a la que apenas conocía de vista, la nueva asistente de su oficina. Esa noche, cuando regresó a casa, lo confronté. Con la voz temblorosa y las lágrimas corriendo por mi rostro, le pregunté directamente: ¿quién es Camila? Marcos ni siquiera se inmutó. Se limitó a tomar su abrigo y antes de salir por la puerta, me lanzó una mirada que jamás olvidaré. No puedo seguir cargando con una mujer enferma, Valeria. Necesito vivir, ser feliz. Y así, con esa frialdad, me dejó, sin mirar atrás, sin preocuparse por mi tratamiento, mis medicamentos, ni siquiera por mi salud emocional. Los días siguientes fueron un infierno. Me quedaba en la cama, sola, sintiendo cómo mi cuerpo se debilitaba, pero mi alma comenzaba a llenarse de una oscuridad desconocida. Pasaron semanas sin saber de él, hasta que un día, por una amiga en común, supe que Marcos se había mudado con Camila, la misma mujer por la que me abandonó. Ellos paseaban de la mano por el parque central, sonriendo como una pareja feliz, mientras yo apenas podía sostenerme en pie. Pero si hay algo que nunca imaginaron, fue que detrás de mi dolor se estaba gestando mi última y más poderosa venganza. Durante aquellos días de soledad, recibí una visita inesperada. Julián, un viejo amigo de la familia y abogado de confianza de mi difunto padre. Al enterarse de mi situación, Julián se ofreció a ayudarme con todos los trámites legales que yo pudiera necesitar. Fue entonces cuando decidí tomar el control de lo poco que me quedaba, mi testamento. Mientras mi cuerpo se debilitaba, mi mente se fortalecía. Con cada sesión de quimioterapia, con cada noche en vela, planeaba cada palabra que quedaría escrita. Sabía que no me quedaba mucho tiempo, pero al menos me aseguraría de que Marcos nunca olvidara lo que me hizo. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al corazón, por favor regálame un like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando relatos reales como este. Una noche, mientras firmaba los últimos documentos con Julián, él me miró a los ojos y me dijo algo que me llenó de una extraña paz. Te prometo, Valeria, que cuando llegue el momento, él se va a arrepentir de cada lágrima que te hizo derramar. Y así fue como empecé a escribir el capítulo final de mi vida. Una vida llena de dolor, pero también de dignidad. Una mujer traicionada, pero jamás derrotada. Pero lo que Marcos no sabía era que su peor castigo no vendría de mis palabras, sino de un frío sobrelacrado que un día recibiría, justo cuando menos lo esperara. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de sufrimiento físico y una calma extraña
que solo sienten quienes saben que el final está cerca. Cada mañana al despertar, sentía que la muerte me rozaba la piel, pero había algo dentro de mí que me mantenía en pie, la sed de justicia. La quimioterapia avanzaba y mi cuerpo mostraba señales claras de la batalla. Mi cabello, que siempre había sido mi orgullo, comenzó a caer en mechones cubriendo la almohada como testigos mudos de mi decadencia. Mis mejillas se hundieron, mi piel perdió color. Pero mis ojos seguían ardiendo con una fuerza que ni el cáncer ni la traición pudieron apagar. Mientras tanto, Marcos vivía su romance sin pudor. Las redes sociales se encargaron de mostrarme cada detalle. Fotos de cenas románticas, viajes de fin de semana, sonrisas fingidas que contrastaban con mi dolor más real que nunca. Mis amigas intentaban ocultarme esas imágenes, pero yo las buscaba. Necesitaba verlas. Necesitaba grabarlas en mi memoria para no olvidar ni un solo segundo de su felicidad a costa de mi desgracia. Un día recibí la visita de Laura, una vecina que había sido mi confidente en muchos momentos difíciles. Ella entró a mi casa con el rostro descompuesto y sin preámbulos me dijo: «Valeria, tienes que saberlo. Marcos llevó a Camila a tu restaurante favorito, al lugar donde ustedes celebraron su aniversario de bodas el año pasado». Las lágrimas me brotaron sin control. Sentí como si me desgarraran el alma con cada palabra. No era solo la traición, era la crueldad de restregarme en la cara que me habían reemplazado sin el menor respeto. Pero fue en ese momento, en medio del llanto, que sentí algo diferente. Una decisión silenciosa que comenzó a tomar forma en mi mente. Si ellos no, sentían remordimiento, yo tampoco sentiría piedad. Llamé a Julián esa misma noche. Le pedí que viniera de inmediato, que había un cambio importante que quería hacer en el testamento. Cuando llegó, me miró preocupado, pero al escuchar mis planes, una leve sonrisa de complicidad apareció en su rostro. «¿Estás segura, Valeria?», me preguntó con la voz grave. «Más que nunca», respondí sin dudar. Decidí dejar absolutamente todo, cada centavo, cada propiedad, cada inversión, a una fundación para mujeres que luchaban contra el cáncer. Excepto una pequeña cláusula, la más importante de todas. Marcos solo recibiría algo si cumplía con una condición, una que lo enfrentaría de manera pública a la peor humillación de su vida. Los días pasaron y mi estado de salud se deterioró rápidamente, pero antes de partir, escribí una carta, una sola hoja, con palabras que pesaban más que cualquier gerencia. Mientras redactaba cada línea, recordaba todas las veces que me dejó sola en el hospital, todas las noches que lloré por su abandono, todos los momentos en que me pregunté si merecía ese desprecio. Esa carta sería mi última voz, la que lo alcanzaría desde el otro lado, cuando yo ya no pudiera gritarle en persona. Unos días antes de mi muerte, recibí una llamada inesperada. Era Marcos. Por un instante mi corazón se aceleró, creyendo ingenuamente que por fin se había dado cuenta del daño que me había hecho. Pero su voz me devolvió a la realidad de inmediato. «Solo llamaba para preguntarte si habías firmado los papeles del divorcio. Camila quiere que resolvamos eso cuanto antes», dijo sin un atisbo de emoción. No respondí, solo colgué. Me recosté en la cama, cerré los ojos y sonreí, porque sabía que su castigo estaba más cerca de lo que él imaginaba. Al amanecer de un día gris, mi cuerpo decidió que era hora de descansar. Pero antes de partir, le pedí a Julián una última cosa: que leyera mi carta en voz alta, delante de todos, el día que se abriera el testamento. Y fue así como comenzó la verdadera historia de mi venganza. Lo que sucedió después, nadie podría haberlo anticipado. El día de la lectura del testamento llegó como una tormenta silenciosa. El salón de la notaría estaba lleno. Rostros tensos, miradas curiosas y una atmósfera cargada de expectativa. Marcos llegó de la mano de Camila, luciendo ese aire de superioridad que siempre lo había caracterizado. Vestido con su traje caro, entró como si estuviera a punto de recoger un premio, seguro de que recibiría todo lo que le pertenecía por derecho. O eso creía él.
Julián, con su habitual seriedad, se colocó frente a todos. Sus manos temblaban, ligeramente, pero su voz sonó firme cuando comenzó a leer. Estamos aquí para proceder con la lectura del testamento de la señora Valeria González de Torres. La mención de mi nombre provocó un murmullo general. Algunos amigos y familiares apenas contenían las lágrimas. Otros simplemente esperaban el escándalo que intuían que estaba por venir. Julián hizo una breve pausa, miró a Marcos directo a los ojos y empezó a leer mi carta. Querido Marcos, sé que estás aquí sentado, esperando escuchar cuánto dinero te dejé. Sé que llevas semanas, quizás meses, soñando con quedarte con todo lo que construimos juntos. Pero antes de saber lo que recibirás, quiero que todos aquí escuchen la verdad. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Camila bajó la mirada incómoda. Marcos entrecerró los ojos, cruzando los brazos con evidente molestia. Durante el tiempo que luché por mi vida, tú luchabas, pero por otra mujer. Mientras yo me caía, a pedazos tú reías en otros brazos. Me dejaste sola, enferma, rota. Pero incluso así encontré fuerzas para escribir estas palabras. Porque tú mereces saber que no te odio. No, lo que siento por ti es mucho más frío, es indiferencia. Y eso te dolerá más que cualquier grito de rabia que pudiera haberte dado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de algunas personas presentes. Laura, mi vecina, lloraba en silencio. Mis primas se miraban entre ellas incrédulas. Julián respiró hondo antes de continuar. La parte más esperada estaba por llegar. Ahora vamos a hablar de tu herencia. Tú, Marcos Torres, no recibirás dinero, ni propiedades, ni joyas, ni acciones. Nada de lo que construimos juntos será tuyo. Todo será donado a mujeres que, como yo, luchan contra el cáncer y merecen algo mejor que el abandono. Un silencio sepulcral llenó la sala. Marcos se enrojeció, apretando los puños con fuerza, pero no terminó ahí. Sin embargo, he dejado una única oportunidad para ti. Una cláusula especial que te permitirá recibir algo si tienes el valor de hacerlo. Si quieres obtener siquiera un centavo, deberás cumplir una última voluntad mía, en público, sin esconderte, sin mentiras. Tendrás que leer esta misma carta, palabra por palabra, frente a todos tus colegas, amigos y familiares, en tu próxima fiesta de cumpleaños. Solo entonces recibirás una sola moneda de oro, para que nunca olvides que hasta el final te tuve de rodillas. La explosión de murmullos fue inmediata. Camila se puso pálida. Marcos, en un intento por mantener la compostura, se levantó de golpe. «Esto es una broma de mal gusto», gritó, golpeando la mesa, pero Julián no se inmutó. Con una calma que solo los años de experiencia podían darle, respondió: «Todo está legalmente firmado, sellado y autenticado. Si no cumples, te quedarás sin nada. La decisión es tuya». Marcos salió del salón como un huracán, arrastrando a Camila detrás de él. Algunos asistentes aplaudieron en silencio. Otros simplemente suspiraron aliviados. Mi última palabra había sido escuchada. Pasaron días. La noticia de lo ocurrido se esparció por la ciudad como pólvora. En el trabajo de Marcos, sus compañeros murmuraban a sus espaldas. En los cafés y restaurantes que solíamos frecuentar, todos comentaban: «¿Te enteraste de lo que hizo Valeria?». Camila, por su parte, comenzó a sentir el peso del desprecio público. Las miradas de reproche la seguían a cada paso. Algunas amigas que antes la apoyaban, ahora la evitaban. Y Marcos, bueno, él no tardó en darse cuenta que su vida perfecta comenzaba a desmoronarse. Una tarde, mientras estaba sentado en su oficina, recibió una llamada inesperada. Era de su jefe. La conversación fue breve pero devastadora. «Marcos, debido a los recientes escándalos personales, hemos decidido prescindir de tus servicios. La imagen de la empresa no puede verse afectada. Te deseamos suerte». Colgó sin darle tiempo a responder. Ese mismo día, cuando regresó a casa, encontró las maletas de Camila en la puerta. Ella lo había dejado. Antes de continuar con esta historia, si estás sintiendo lo mismo que muchas de nosotras al escuchar esto, ayúdanos dejando tu like.
y suscribiéndote al canal. Nos motiva a seguir trayendo más historias como esta, llenas de emoción y justicia para tantas mujeres que han vivido cosas similares. Marcos estaba solo, sin trabajo, sin dinero, sin amigos, sin la mujer por la que me había abandonado, y faltaban solo unos días para su cumpleaños, un cumpleaños que jamás olvidaría. El día de su cumpleaños llegó envuelto en un aire de vergüenza y soledad. Marcos, que en otros años organizaba fiestas lujosas, rodeado de amigos y colegas, esta vez no tenía a quién invitar. Las llamadas de felicitación no llegaban, y los pocos mensajes que recibió eran cargados de sarcasmo o lástima disfrazada. Pero había algo que lo atormentaba más que el silencio de su teléfono: la carta. Esa maldita carta que ahora descansaba sobre su escritorio, dentro de un sobre lacrado con mi firma. Una y otra vez la leía, sintiendo cómo cada palabra era una bofetada directa a su orgullo. Durante días consideró ignorarla, romperla, quemarla, pero sabía que hacerlo sería aceptar la derrota total. Y aunque no lo admitiera, su ego le exigía al menos obtener aquella última moneda de oro. Una pequeña victoria en medio del desastre que él mismo había creado. Fue así como, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su reputación, decidió organizar una pequeña reunión en su casa. Invitó a algunos compañeros de trabajo que aún le respondían los mensajes, algunos amigos de la infancia y, por supuesto, a Camila, aunque ella ya le había dejado claro que no quería volver a verlo. La tarde del evento, Marcos se puso su mejor traje, peinó su cabello con esmero y ensayó frente al espejo el discurso que tendría que leer. Cada vez que pronunciaba las palabras de mi carta, su rostro se tornaba rojo de ira y humillación. Finalmente, la sala se llenó con poco más de 15 personas. Nadie sabía exactamente por qué los había convocado. Algunos pensaron que anunciaría un nuevo proyecto laboral, otros que quizás pediría disculpas por todo lo ocurrido en los últimos meses. Julián también estaba allí, tal como yo había solicitado en mi testamento. Su presencia era garantía de que Marcos cumpliría con cada palabra, sin omitir ni una sola línea. Cuando llegó el momento, Marcos se aclaró la garganta, tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Las primeras frases fueron recibidas con miradas de confusión, pero a medida que avanzaba, el ambiente se fue cargando de una tensión insoportable. Las partes donde describía su abandono, sus infidelidades y mi sufrimiento durante el cáncer provocaron gestos de asombro y murmullos entre los presentes. Algunos asistentes bajaron la mirada, incapaces de sostener la vergüenza ajena. Otros grababan discretamente con sus teléfonos, anticipando que ese momento se convertiría en un escándalo viral. Cuando leyó la parte donde yo dejaba todo mi patrimonio a una fundación para mujeres con cáncer, varias personas rompieron en aplausos discretos. Y cuando llegó al final con la mención de la moneda de oro, la sala entera estalló en una mezcla de risas nerviosas y comentarios en voz baja. «Esto es humillante», murmuró Marcos arrojando la carta sobre la mesa. Julián se acercó con paso firme, sacó de su maletín una pequeña caja de madera y la abrió frente a todos. Dentro descansaba una moneda antigua, brillante, con la inscripción de mi nombre grabada en uno de sus lados. «Aquí tienes, Marcos, lo prometido es deuda», dijo Julián entregándole la caja con una sonrisa fría. Marcos tomó la moneda con rabia contenida, como si estuviera sosteniendo el peso de todos sus errores. Algunos de sus antiguos amigos se levantaron y, sin decir palabra, comenzaron a salir de la casa uno por uno. Aquella noche, las redes sociales se llenaron de videos y fotos del evento. La humillación pública que tanto temía se volvió realidad. Durante días, fue tema de conversación en la ciudad. Personas que ni siquiera me conocieron compartieron la historia, comentando sobre mi dignidad y la fuerza de una mujer traicionada, incluso desde la tumba. Pero el castigo de Marcos no terminaría ahí, porque el destino, a veces, tiene formas aún más crueles de ajustar cuentas. Unas semanas después, mientras trataba de conseguir un nuevo empleo, todas sus entrevistas fracasaron. La razón:
Su nombre estaba asociado a uno de los mayores escándalos personales de los últimos tiempos en la ciudad. Los bancos comenzaron a llamarlo, exigiendo el pago de deudas que había acumulado durante los meses en que vivió de mi dinero. Camila, por su parte, ya estaba en otra relación, esta vez con un empresario que no dudó en cerrar todas las puertas laborales que Marcos intentaba abrir. Una mañana, desesperado, Marcos fue al despacho de Julián. Quería saber si existía alguna posibilidad de impugnar el testamento, de reclamar alguna parte de mi herencia por vía legal, pero la respuesta fue tan fría como definitiva. Todo fue hecho de manera impecable, Marcos. No tienes ninguna posibilidad. Lo único que te queda es esa moneda. Cuídala, porque será lo único que tengas para recordar a la mujer, a la que destruiste. Marcos salió del despacho cabizbajo con la moneda en el bolsillo y el peso de su propia conciencia aplastándolo poco a poco. Y justo cuando pensaba que ya no podía caer más bajo, recibió una noticia que lo hundiría aún más. Pero esa era solo la antesala de lo que vendría. La noticia que recibió aquella mañana lo dejó sin aliento. Una de las últimas propiedades que Marcos aún creía que podría reclamar había sido vendida. Pero no por mí, no por algún familiar, sino por una mujer que él jamás imaginó volver a ver, Camila. En un movimiento calculado y frío, ella había logrado, a través de manipulaciones legales y un abogado sin escrúpulos, apoderarse de una de las cuentas conjuntas que Marcos había abierto cuando aún estábamos casados. Con esos fondos ella había adquirido un departamento lujoso en otra ciudad y se había mudado sin dejar rastro. La ironía era desgarradora. La misma mujer por la que él me había abandonado, ahora lo traicionaba también a él. Esto no puede estar pasando, balbuceaba Marcos frente al espejo, con el rostro pálido y las ojeras marcadas. Pero sí estaba pasando. Su caída fue rápida y dolorosa. Pronto se vio obligado a vender su automóvil, luego los pocos objetos de valor que tenía. La moneda de oro, aquella que tanto despreciaba, ahora era lo único que guardaba, no por valor económico, sino porque parecía el último recuerdo de una vida que ya no existía. Una noche, después de varios tragos en un bar de mala muerte, decidió regresar caminando a casa. Durante el trayecto, tropezó y cayó en medio de la acera. Allí, entre la suciedad y las risas de unos desconocidos que lo grababan con sus teléfonos, entendió que había tocado fondo. Pero el golpe final, el más devastador, llegó semanas después. El hospital donde yo había recibido tratamiento decidió organizar una ceremonia en mi honor. Querían nombrar una de las salas de oncología con mi nombre, como agradecimiento por la generosa donación que había hecho a través de mi testamento. La invitación para el evento fue enviada a todos los que alguna vez formaron parte de mi vida, incluyendo a Marcos. Contra todo pronóstico él asistió, quizás por curiosidad, quizás por una última esperanza de redención, o tal vez por simple masoquismo. Cuando llegó, el salón estaba lleno. Médicos, pacientes, voluntarios, todos reunidos para rendirme homenaje. En un momento de la ceremonia, una joven paciente subió al escenario. Con la cabeza cubierta por un pañuelo, tomó el micrófono y comenzó a hablar. Gracias a Valeria, tengo una oportunidad de seguir viviendo. Ella no solo me dio esperanza, me dio vida. Las lágrimas brotaron de los ojos de todos los presentes. Marcos, escondido en el fondo de la sala, sintió una punzada en el pecho que lo dejó sin aire. Por primera vez en meses, lloró, no por mí, no por la ceremonia, sino por él mismo, por su miseria, por su soledad, por darse cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Mientras la sala entera aplaudía, Julián se acercó a él, se agachó, le susurró al oído y le colocó la moneda de oro en la mano como si fuera un símbolo de su ruina. Esto es todo lo que te queda, Marcos. Guárdala bien. Esa noche, al regresar a su apartamento vacío, Marcos abrió un cajón y guardó la moneda junto a la carta que tanto odiaba. La miró por última vez antes de cerrar el cajón, sabiendo que nunca podría escapar de esa condena emocional que yo le había dejado.
Y así, mientras mi nombre quedaba grabado en una placa dorada en el hospital, el de Marcos quedaba enterrado en el olvido, junto a su orgullo y sus mentiras. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir acompañando relatos de mujeres fuertes como Valeria, te invito a que te suscribas al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias de vida y superación, pero, aunque parecía que todo había terminado, la vida a veces guarda una última sorpresa para quienes más la merecen. Pasaron meses desde aquella ceremonia en el hospital. La vida parecía haber encontrado su propio equilibrio. La sala oncológica que llevaba mi nombre se convirtió en símbolo de esperanza para decenas de mujeres que luchaban, como yo lo hice, contra la enfermedad y contra el abandono. Pero para Marcos, el castigo seguía, como una sombra que lo perseguía en cada rincón de su existencia. Las deudas se acumularon. Los bancos ya no llamaban. Ahora enviaban notificaciones de embargo. El pequeño apartamento donde vivía, ese último refugio que aún conservaba, fue subastado por orden judicial. Marcos terminó en un pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad, rodeado de cajas viejas y recuerdos que prefería olvidar. Las noches se hacían eternas. Se acostaba en un colchón en el suelo, abrazando la única pertenencia que aún guardaba con celo, la moneda de oro. A veces la miraba durante horas, como si pudiera encontrar en ella una salida, una redención que ya no existía. Un día, mientras caminaba por el parque con la mirada perdida, escuchó a unas mujeres conversando en una banca cercana. ¿Supiste lo de la sala nueva en el hospital? La historia de Valeria es impresionante, una verdadera inspiración. Sí, y dicen que su exmarido, bueno, quedó en la ruina. Marcos agachó la cabeza y apretó los puños. Ya ni siquiera podía caminar por la ciudad sin escuchar su nombre, vinculado a la vergüenza. Pero el golpe final, el más inesperado, llegó en forma de sobre. Un sobre color marfil, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Lo encontró al regresar a su cuarto, tirado junto a la puerta. Temblando, lo abrió. Dentro una sola hoja con mi letra. Si estás leyendo esto, es porque finalmente entendiste lo que significa perderlo todo. Me preguntaste una vez por qué siempre parecía sonreír, incluso en los peores momentos. La respuesta es simple, porque sabía que un día tú sentirías el vacío que yo sentí. La diferencia es que yo tuve dignidad, tú solo tienes una moneda y un pasado que jamás podrás borrar. No hubo firma, no hacía falta. Marcos cayó de rodillas, sosteniendo la carta contra el pecho, llorando en silencio. La moneda resbaló de su mano y rodó hasta detenerse bajo la cama, como si incluso ella quisiera alejarse de él. Las semanas siguientes fueron una espiral de desesperación. Marcos intentó buscar trabajo, pero en cada entrevista su historia lo precedía. Su rostro, antes símbolo de éxito, ahora era un recordatorio de la traición y la vergüenza. Intentó contactar a Camila. La llamó, le escribió, pero ella jamás respondió. Una noche, cuando la soledad lo ahogaba por completo, decidió salir a caminar bajo la lluvia. Vagó por las calles hasta llegar frente al hospital que ahora llevaba mi nombre. Desde la acera, observó las luces encendidas, las personas entrando y saliendo, las sonrisas de quienes encontraban esperanza en ese lugar. Por un momento, pensó en entrar. Pero su orgullo herido le impidió hacerlo. Y así, bajo la lluvia, con la ropa empapada y el corazón vacío, entendió que la verdadera herencia que yo le había dejado no era una moneda, no era una carta, ni siquiera la humillación pública. Mi verdadera herencia para él era el recuerdo eterno de que incluso después de muerta, yo gané. Valeria, la mujer que él dejó cuando tenía cáncer, pero que hasta su último aliento supo cómo escribir su propia venganza.